Hola, mi nombre es Carla Verónica Negrete Martínez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, y en esta ocasión hablaremos sobre un precedente judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de nulidades, la nulidad absoluta de los actos administrativos por falta de fundamentación y motivación. La legalidad de los actos administrativos constituye una piedra angular en la estructura del Estado mexicano para garantizar que la administración pública actúe dentro del marco normativo. El orden jurídico reconoce mecanismos de control que permiten a los gobernados impugnar actos que vulneren sus derechos. Entre estos mecanismos se encuentra la nulidad administrativa, figura que busca restablecer el orden jurídico cuando un acto carece de validez. Dentro de este campo, uno de los temas más discutidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia es la obligación de las autoridades de fundar y motivar sus actos. Esta exigencia deriva directamente del artículo 16 constitucional y ha sido considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una garantía esencial para brindar certeza, seguridad jurídica y evitar nulidades. Uno de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es aquel que establece que la falta de fundamentación y motivación tiene como consecuencia la nulidad lisa y llana del acto administrativo, al constituir una violación sustancial el procedimiento y afectar los elementos de validez del acto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada que la falta de fundamentación y motivación constituye una violación esencial al artículo 16 constitucional. La identificación precisa del criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta esencial para comprender su alcance, fuerza normativa y efectos vinculantes en el ámbito de las nulidades administrativas. Uno de los criterios más relevantes es aquel que establece que la falta de fundamentación y motivación constituye una violación esencial que produce la nulidad lisa y llana del acto administrativo. Este criterio ha sido consolidado a través de varias decisiones a lo largo de diferentes épocas del Semanario Judicial de la Federación, pero alcanza su forma más sistemática en la 10ª época. Dentro del sistema de jurisprudencia por reiteración, este criterio se encuentra reflejado en diversas tesis jurisprudenciales. Entre ellas, una de las jurisprudencias es la de fundamentación y motivación. Su omisión constituye una violación esencial que actualiza la nulidad del acto reclamado, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 10ª época. Este criterio se suma a otras tesis relacionadas que refuerzan la obligación de emitir actos administrativos debidamente sustentados, como el acto administrativo. Este debe ser debidamente fundado y motivado para ser válido. La motivación. Su insuficiencia actualiza la nulidad del acto administrativo cuando deja en estado de indefensión al particular. Y los actos de autoridad. Su fundamentación debe ser clara, exacta y aplicable al caso concreto. De esta manera, el precedente no es un criterio aislado, sino el resultado de una línea jurisprudencial sostenida a lo largo de más de 2 décadas. El criterio que analizamos adquiere la calidad de jurisprudencia obligatoria al haberse emitido mediante el mecanismo de reiteración previsto en los artículos 94 constitucional y 215 de la Ley de Amparo. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 5 casos en el mismo sentido, sin que ninguno haya sido interrumpido por un fallo contradictorio. Esto confiere al criterio un carácter vinculante para todos los tribunales colegiados de circuito, todos los juzgados de distrito, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cualquier órgano jurisdiccional de carácter federal y órganos administrativos con facultades cuasi jurisdiccionales. El cumplimiento obligatorio de la jurisprudencia asegura que los criterios aplicados en casos futuros sean uniformes, evitando decisiones contradictorias y fortaleciendo la seguridad jurídica. Dentro de la estructura interna del criterio jurisprudencial, tenemos que el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede descomponerse en varios elementos clave, como la obligación constitucional, es decir, el artículo 16 constitucional impone a todas las autoridades la obligación de fundar y motivar sus actos como una garantía mínima de seguridad jurídica. Es requisito de validez el acto administrativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que la fundamentación y motivación forman parte de los elementos esenciales de validez, junto con la competencia, objeto, finalidad y procedimiento. La falta de cualquiera de estos elementos constituye una causal de nulidad. El efecto invalidatorio automático, es decir, la Corte es enfática, la falta o indebida fundamentación o motivación no puede considerarse una irregularidad menor, sino una violación sustancial que invalida el acto de manera total.
El caso que dio origen a esta jurisprudencia se relacionó con un procedimiento administrativo sancionador, en el cual la autoridad impuso una multa sin señalar la disposición normativa que le otorgaba competencia, la conducta concreta que atribuía al particular y la individualización de la sanción, así como también la motivación fáctica y jurídica que justificará la medida. Aunque a primera vista estas omisiones pueden parecer cuestiones técnicas, en realidad representan violaciones graves al debido proceso y al derecho a una defensa adecuada. El asunto escaló hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en revisión de amparo, donde la primera sala determinó que tales omisiones hacían nulo el acto administrativo, sin posibilidad de subsanarse. Posteriormente, este precedente marcó una pauta interpretativa que hoy constituye uno de los pilares de control de la actividad administrativa, pues reafirmó que la obligación de fundar y motivar no es una formalidad secundaria, sino una garantía constitucional esencial. Dentro del marco jurídico aplicable tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se menciona el artículo 16 constitucional que establece que todo acto de autoridad deberá estar debidamente fundado y motivado. Este mandato constitucional no solo exige citar las normas aplicables como es la fundamentación, sino también exponer las razones por las cuales esas normas se aplican al caso concreto, la motivación. También se tiene la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, son elementos y requisitos del acto administrativo ser expedido por órgano competente a través de servidor público, cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta. También se establece como requisitos del acto administrativo la competencia de la autoridad, el objeto y la causa, las formas y procedimientos y la fundamentación y motivación. La falta de cualquiera de estos elementos invalida el acto según la jurisprudencia y la doctrina. En materia fiscal, la fundamentación y motivación consiste en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables al asunto motivo del acto y las razones o argumentos de su actuar. Es decir, la autoridad ejerce facultades que afectan patrimonio. La determinación de créditos fiscales requiere precisión y las revisiones y autoridades necesitan un sustento claro. El Código Fiscal de la Federación exige que todos los actos fiscales estén debidamente motivados para evitar nulidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la fundamentación y motivación no son simples formalidades administrativas, sino garantías que permiten a los gobernados conocer la norma en que se basa la autoridad, conocer las razones que justifican la decisión y estar en posibilidad de impugnar o defenderse. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Debe distinguirse entre falta y la indebida fundamentación y motivación, toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que apoya una resolución y las circunstancias especiales o razones particulares que tuvieron en cuenta para su emisión, mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto, y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponde en el caso específico objeto de decisión o bien cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a este. La Corte ha dicho que un acto carente de motivación o fundamentación es arbitrario por naturaleza. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación. La consecuencia de falta o insuficiencia de fundamentación determina dos escenarios. El primero es la ausencia total de fundamentación o motivación. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión
debe hacerse de manera previa. La nulidad es inevitable. No es necesario analizar otros aspectos del acto. El segundo caso es la fundamentación o motivación insuficiente. Se refiere al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho, indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada, aun si existe una referencia normativa o argumentativa. Si ésta no es precisa, clara, concreta o apegada a los hechos del caso, también se actualiza la nulidad. La Corte rechaza motivaciones genéricas o plantillas copiadas, exigiendo una motivación individualizada. La nulidad lisa y llana es declaratoria de ilegalidad de un acto administrativo, que no puede ser convalidado ya que presenta vicios graves y sostenibles. Esto implica que el acto desaparece por completo del orden jurídico y la autoridad no puede emitir una nueva resolución sobre el mismo asunto, ya que produce cosa juzgada. A diferencia de la nulidad para efectos, la autoridad no está obligada a subsanar el vicio ni a emitir un nuevo acto. El precedente establece que la falta de fundamentación o motivación produce nulidad lisa y llana, lo que implica que el acto queda sin efectos desde su origen. No se puede corregir después mediante una nueva motivación y debe emitirse un acto completamente nuevo si la autoridad pretende insistir. La motivación como elemento constitutivo del debido proceso y la seguridad jurídica se constituye en un derecho fundamental reconocido en forma expresa en el texto constitucional. La función jurisdiccional es imprescindible para un adecuado proceso jurídico, considerado a uno de los fines primarios del Estado. Sin embargo, el quiebre moral sin límites ha provocado que la justicia sea cuestionada. En tal sentido, la investigación tiene como objetivo evitar la emisión errónea de sentencias con el objeto que la justicia sea oportuna y eficaz, respetando las garantías básicas del debido proceso. La falta de fundamentación y motivación afecta directamente al derecho de una defensa adecuada, al principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad en la actuación administrativa. La falta de motivación genera dos consecuencias: la nulidad de la resolución y la sanción para el servidor que emitió la resolución sin motivación. El procedimiento administrativo sancionador es entendido en primer término como el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa. Esto es la comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción. La mayoría de los actos impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa derivan de multas mal motivadas, resoluciones genéricas, falta de individualización y de conductas. Este precedente obliga a las autoridades a emitir resoluciones más técnicas y cuidadosas. La nulidad entendida en un sentido amplio es la consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que marca la ley o que han originado en un procedimiento viciado. En el ámbito fiscal, este criterio tiene aún mayor importancia, ya que los créditos fiscales suelen invalidarse por falta de motivación. Las auditorías deben indicar hechos, pruebas y actos concretos, y la autoridad debe explicar claramente el origen del adeudo. En el sistema jurídico mexicano, la obligatoriedad de los criterios judiciales se establece a través de la jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluyendo las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tribunales colegiados y juzgados de distrito. Establece por reiteración 5 ejecutorias interrumpidas o por procedentes obligatorios de pleno o salas aprobados por mayoría calificada. También es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas dentro de su región y competencia, salvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los propios plenos regionales resuelven contradicciones de criterios entre tribunales colegiados de circuito. El precedente obliga a salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tribunales colegiados y juzgados de distrito a aplicar el criterio, a resolver de manera uniforme y evitar decisiones contradictorias. Diversos autores señalan que la motivación es el corazón del acto administrativo. A pesar de los avances, existen problemáticas. Las problemáticas de las nulidades abarcan la dificultad para determinar su procedencia, por decir si es absoluta o relativa, la falta de un sistema jurídico claro para su aplicación, la complejidad de su tramitación, la dificultad para delimitar sus efectos y la tensión entre la necesidad de proteger el orden jurídico y los derechos de las partes frente a la seguridad jurídica y la economía procesal. Se presentan problemas en cuanto se debe declarar la nulidad,
que debe subsanarse y cómo se delimitan sus efectos, que pueden llegar a afectar todo el proceso o solo actuaciones específicas. La dificultad para determinar la procedencia de la nulidad, la distinción entre la nulidad absoluta, vicia todo el acto y la nulidad relativa, vicia el acto parcialmente, es un punto conflictivo. Ambas son ineficaces por violar una norma de interés público o privado, respectivamente, y pueden ser de difícil interpretación. Existen supuestos de nulidad que al carecer de un presupuesto esencial o al estar basados en la falta de jurisdicción o competencia del tribunal, pueden ser declaradas de oficio. No todos los vicios de un acto procesal tienen la misma trascendencia. La jurisprudencia ha dado lugar a debates sobre la distinción entre una irregularidad que puede ser subsanada y una nulidad que ponga fin al acto. La tramitación de la nulidad procesal es un incidente que debe alegarse tan pronto se tenga conocimiento del vicio, a más tardar dentro de los 5 días siguientes. La contraparte tiene un plazo de 3 días para ser escuchada. El proceso de prueba puede durar hasta 30 días. La nulidad solo afecta la actuación posterior al motivo que la produjo. Aunque la prueba practicada sí conserva su validez, las medidas cautelares se mantienen y los efectos del acto no se retrotraen al momento de su celebración. Si se trata de un negocio anulable, la decisión del juez anula el acto. Si se trata de un negocio nulo, el juez se limita a constatar la ineficacia jurídica. Esto puede generar problemas al no poder obtener la tutela procesal que corresponde debido a la prescripción de la acción de nulidad. Desde una perspectiva procesal, esta línea jurisprudencial también dota de mayor eficacia los medios de defensa, pues permite que los particulares cuenten con un parámetro objetivo para cuestionar actos ilegítimos. La claridad del criterio de la Corte evita interpretaciones discrecionales y promueve una litigación más técnica, en la que las partes discuten el contenido y alcance de los motivos expresados por la autoridad y no meras cuestiones formales o accesorias. La nulidad lisa y llana derivada de la omisión de fundamentación y motivación no solo corrige el acto, sino que envía un mensaje claro: la autoridad debe justificar plenamente cada decisión que afecte al particular.